Video Fundamentos de la normatividad fiscal. Persona a cuadro, Claudio Hugo Hernández Godoy. En el siguiente video explicaré las funciones y los elementos de las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Finanzas públicas. Sus funciones son recabar recursos financieros provenientes de la población y empresas mediante el pago de impuestos. Estos son usados por el gobierno para cumplir sus funciones al servicio de la sociedad. Se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos al producir ingresos, bajo la premisa de que a mayor captación de impuestos el ingreso nacional será mayor y se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Realizar gastos para mantener el funcionamiento de sus organismos, así como invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o en empresas estatales. Los elementos de las finanzas públicas son la captación de ingresos. Se realiza a partir de la política de ingresos por parte del gobierno federal, quien obtiene los recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, conocidos como impuestos, son obligados a favor del gobierno que fija la ley con carácter general a las personas y a las empresas a pagar cierta cantidad de dinero en relación con sus actos económicos, como realizar la compra de un bien de consumo, obtener ingresos por trabajar o generar beneficios financieros. La vía tributaria es el medio más adecuado para obtener los ingresos financieros y mantener sanas las finanzas públicas. Política fiscal. Sus funciones son llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación de impuestos, tratar de mantener los mecanismos tributarios equilibrados con la finalidad de tener una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que le permitan al gobierno cubrir las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. Tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. Cuenta con el respaldo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las dos instituciones clave en México son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Los elementos de la política fiscal son el presupuesto del Estado, que se integra por el gasto público. Es el dinero que utiliza el gobierno para proveer bienes y servicios a la población. Los ingresos públicos son los impuestos, tasas, ingresos patrimoniales y el endeudamiento. Los tipos de la política fiscal son política monetaria expansiva. Es cuando se da la situación de que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos usados son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro, aumentar el gasto privado bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados. Esto provoca un mayor consumo de la población y una mayor inversión de las empresas. Se denomina expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo. Política monetaria restrictiva. Es cuando se da la situación de que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Se utilizan los siguientes mecanismos: reducir el gasto público para bajar la demanda y por tanto la producción, reducir el gasto privado subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan el consumo y la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía pasa por un periodo de excesiva expansión y se tiene que frenar para evitar que los precios suban y se tenga inflación. Política del gasto público. Sus funciones son proyectar la captación nacional para preparar la política de gasto público respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y presentarlos a la consideración del presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal y llevar a cabo los trámites y registros que requiera el control
y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Los elementos del gasto público son los gastos realizados por el gobierno federal, como son los pagos de capital o de inversión, pagos por la prestación de servicios y la producción, incluyen las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Presupuesto federal. Sus funciones son establecer la cantidad de ingresos que se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las secretarías preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Estimar los ingresos que el gobierno espera recibir y los gastos que espera cubrir dentro de un ejercicio. Implica un plan organizado de la operación del gobierno en términos monetarios y tiene una función económica, política y técnica. Los elementos del presupuesto federal son ingresos corrientes, son los que obtiene el gobierno de sus actividades normales, de su funcionamiento, como los impuestos y las transferencias recibidas. Los ingresos de capital son los ingresos que se derivan del cambio en la composición del patrimonio público, provocando en su obtención una descapitalización por parte del gobierno. Gastos corrientes son los gastos necesarios para el funcionamiento del gobierno, como el gasto en personal, el pago de intereses de la deuda pública, las prestaciones provisionales, las transferencias corrientes y los bienes de consumo. Gastos de capital son los gastos que incrementan la capacidad productiva del país, el sector público y el sector privado, como la inversión real, la inversión financiera y las transferencias de capital. Los recursos son fuentes financieras integradas por el endeudamiento público, que son recursos que provienen de la emisión de títulos, bonos y contratación de adelantos obtenidos bajo las normas legislativas vigentes, y los préstamos, que son recursos provenientes de prestaciones a corto y largo plazo del sector privado, público y externo.